¿Te interesa conocer cómo funciona el mercado de valores de la República Dominicana? Hablando con Valor es un espacio creado para informar, educar y orientar a la ciudadanía sobre nuestro mercado de valores y la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana. Hola a todos, sean bienvenidos a un episodio más de Hablando con Valor, un espacio creado por la Superintendencia del Mercado de Valores para informar, para difundir, para educar sobre el mercado de valores y todos los tópicos que tienen que ver sobre este sector. Hoy estaremos abordando un tema que impacta directamente a la familia y que esencialmente uno de sus miembros juega un rol esencial sobre todo lo que tiene que ver las finanzas. Vamos a hablar del rol que juega el padre en cuanto a lo que tiene que ver las finanzas en la casa y todo lo que envuelve el desarrollo de la misma. Para ellos tenemos un invitado especial. Él es Manuel Víchez, es un asesor con vasta experiencia financiera y en el ámbito empresarial y personal dedica toda su labor. Manuel, bienvenido a este tu espacio Hablando con Valor. Muchas gracias, la verdad que para mí es un placer poder estar aquí y sobre todo felicitar a la Super por esta iniciativa, que al final la educación financiera nunca está de más y que más personas puedan llegar a esto, creo que es muy importante para todos. Y agradecer siempre el apoyo que Manuel le ha dado a la superintendencia, tanto en sus actividades como en todo lo que tiene que ver la educación financiera. Manuel ha estado ahí para la superintendencia y queremos agradecer esta nueva oportunidad que nos das de poder conversar y educar y transmitir, Manuel, un mensaje a aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas que tiene la superintendencia del mercado de valores. ¿Qué te parece, Manuel? Estamos hablando de una persona que juega un rol, diría, muy esencial en la familia, que es el padre. Y el padre siempre se le tilda del proveedor, del que tiene que llevar ese sustento a la casa. Pero ¿cómo podemos verlo desde la perspectiva del rol que él hace en llevar esos insumos, en mantener ese bienestar de la familia en el ámbito de su planificación financiera? Tú como asesor, ¿qué experiencia has tenido, si es el caso, y qué pudieras hablarnos en ese sentido, Manuel? Claro, mira, la verdad que sí, o sea, tenemos una cultura, sobre todo más en Latinoamérica, más fuerte, y es que el hombre es el proveedor, pero al mismo tiempo el hombre es como el organizador. Y siempre venimos con la cultura de que el hombre es la persona que lleva el control financiero de la casa. Sin embargo, yo estoy muy contento con eso está cambiando. Hay cada vez más mujeres involucradas en la parte financiera y creo que así debería de ser, porque al final un matrimonio o una familia es un equipo como si fuera una empresa. Cada quien puede tener roles, claro que sí, pero todo el mundo debería tener un poco de control y de contacto con la situación general de la casa, no solamente de tenemos suficiente comida o hay que ir al súper, ¿no? También, ¿cómo estamos a nivel de fondo de emergencia? ¿Estamos ahorrando o no? ¿Cuál es la planificación? Entonces, como tú bien decías, el hombre tiene como ese deber de poder hacer ese trabajo de organización financiera. Sin embargo, falta educación financiera. Y parte de lo que ustedes hacen aquí también con el podcast es hablar de esto. Y creo que cada vez más también hay opciones donde la gente se puede informar sobre cómo hacerlo. Hay algo importante que a veces se nos olvida y que dentro del día a día y la situación económica uno siempre dice, bueno, pero es que la cosa está mala o no hay opciones o no hay oportunidades para poder ahorrar. Buscando excusas. Buscando excusas porque, claro, llegan momentos difíciles. O sea, yo acabo de convertirme en padre hace 2 meses y yo no te puedo decir que yo pude ahorrar este mes porque los gastos todavía están altísimos. Entonces, obviamente hay un proceso, pero yo lo que no puedo quedarme ahí durante los próximos 12 meses. Entonces, asimismo, creo que es importante que en ese rol del padre tenemos que pensar y organizar el presente, pero también el futuro. Y ese es un gran trabajo y una gran tarea que es muy importante y donde conecta también mucho el mercado de valores, porque tenemos que pensar en cuál va a ser el futuro. ¿Qué va a pasar con ese hijo o esa hija que tiene hoy 5 años? Y en 13 años, cuando tenga 18, 19, que va a ir a la universidad y necesita recursos para eso. Esa planificación que no solamente debe ser del presente, sino que debe ser del futuro, es un deber del padre, pero también las madres tienen que involucrarse ahí a que eso se pueda lograr. Entonces, yo creo que de una u otra forma, lo que tiene que ver la familia viene siendo un ejemplo hasta
en la rama no solo financiera, hasta del mismo deporte, cuando yo soy apasionado mucho de la Fórmula 1, pero yo llevando un poquito más allá al sector financiero, al mercado de valores. Hay un sinnúmero de instrumentos en el cual ese padre se puede anclar para dar solución a lo que veníamos hablando, y me gustaría identificar varios puntos antes de adentrarnos ahí. ¿Cómo denominamos un fondo de contingencia? ¿Qué es lo que llamamos un fondo de contingencia para los que nos están viendo y nos están escuchando puedan entender? ¿Qué diferencia tiene ese fondo de contingencia al ahorro y a los gastos? En ese sentido, me gustaría, dentro de esos tres puntos, podamos abordar, tú puedas abordar este tema, Manuel. Buenísimo, mira, lo primero, ese fondo de contingencia o ese fondo de emergencia o ese clavito en buen dominicano es esa cantidad de dinero que yo tengo que tener ahí disponible en caso de que pase algún imprevisto. Puede ser, no tenemos que pensar que yo me quede sin trabajo, pero puede ser que se me dañó el carro. Necesito un dinero porque yo utilizo ese carro para poder llegar al trabajo y yo tengo que trabajar. Entonces, no es lo mismo yo tener que sacar de mi presupuesto, que es algo muy importante también que tenemos que conversar un poquito, y tener que sacar de mi presupuesto de gastos de fines de semana con mis hijos, por ejemplo, para poder resolver el tema del carro, a yo tener un fondo de emergencia. Y ese es un escenario medio bonito. Hay escenarios peores donde yo no tengo presupuesto suficiente y entonces tengo que utilizar la tarjeta de crédito para resolver ese imprevisto con el vehículo y después Manuel, tengo que buscar cómo pagarlo. Exactamente. Ese es un punto que se habla de la tarjeta de crédito. Sí. Pero la gente entiende que tengo 10,000 pesos y son 10,000 pesos que yo tengo. Claro. Cada vez que usted pasa esa tarjeta, ¿qué es lo que estamos queriendo, Manuel? No, una deuda completamente. Que durante un plazo no tiene interés, pero si no lo paga a tiempo, tiene un interés. Entonces, volviendo con respondiendo a tu pregunta, ese tema del fondo de emergencia es muy importante. Este episodio de padres. O sea, que tú mínimamente tienes un hijo. Yo entiendo que el que tenga un hijo, por lo menos, tiene que tener sí o sí un fondo de emergencia. No es negociable. Cuando tú sales de la casa de tus padres o tú todavía vives con tus padres y tienes tu primer trabajo, bueno, es ideal que tenga un fondo de emergencia. Pero cuando tú tienes una familia, es obligatorio. Es obligatorio porque tú nunca sabes lo que puede pasar. Y aquí estamos hablando de carro, pero también puede ser un tema de salud. Puede ser, hay que pagar el colegio, no nos preparamos muy bien. O incluso, pasa muchísimo, personas cercanas a mí. Esto no fue en asesoría. Pero inscriben a los niños en el colegio, no tenemos muy buen hábito de lectura y no vemos que hay otros gastos adicionales, como hay que pagar una tarifa de materiales, son 20,000 pesos, pago único. Yo no lo leí, pero yo pagué ese colegio en febrero. Ahora estamos aquí en agosto, me están cobrando 20,000. Si yo no tengo ese dinero ahora mismo disponible, pero tengo mi fondo de emergencia, póntale, por lo menos puedo salir a flote. Entonces, ese fondo de emergencia, conectándolo con el mercado de valores, mi recomendación es de 70 al 80% de ese dinero que tú tengas ahí, inviértelo en un fondo líquido disponible en el mercado de valores. Hay muchos fondos líquidos en las diferentes administradoras de fondos de inversión que no tienen la disponibilidad de poder retirarlo en caso de que tú necesites. Pero si no lo necesitas, ese no se está invirtiendo. Por lo menos, porque ojalá todos los que nos están escuchando no tengan una emergencia en los próximos 12 meses. Y si es así, tú acumulaste una rentabilidad de ese dinero que está ahí, pero que al mismo tiempo te dio tranquilidad. Entonces, el ahorro. Ese es otro renglón. Deberíamos tener primero el fondo de emergencia. Eso es importante. Por lo menos de 3 a 4 meses mínimo de tus gastos fijos. Y luego sea el ahorro. Pero el ahorro para mí tiene que estar atado a una meta. ¿Cuáles son mis metas? 7 años. Bueno, yo quiero irme de viaje cuando mi hija cumple un año. Bueno, perfecto, ya yo sé. Me quedan 10 meses, por decir un número, o 6 meses. ¿Cuánto dinero necesito? Necesito 100,000 pesos. Divide 100,000 entre 6 y empieza a ahorrar eso todos los meses. ¿Tú lo puedes ahorrar? No, no lo puedes ahorrar. Bueno, pues entonces si no lo puedes ahorrar, o súbelo cuando tenga 2 años, o baja la meta de 100,000 a 50,000 e intenta ahorrarlo. Entonces, eso es una parte del ahorro para metas. Hay otra parte del ahorro, tomando en cuenta de que esto es para padres, que es para compromisos. Tú sabes que todos los años tienes que pagar el colegio. Y ya tú lo sabes. Entonces, empieza a planificar desde ahora. Puede ser una muy buena opción. Si tú sabes que todos los años, por ejemplo, tienes que tener un chequeo médico, que le hacen muchos análisis y que fácilmente te puede costar una gran cantidad de dinero que no es tan fácil para ti, planifícate desde ahora. Los útiles escolares. En agosto, septiembre hay que comprar útiles. Julio, agosto, septiembre hay que comprar útiles, mochila y demás. Todos los años hay que comprar mochila, hay que comprar uniforme, hay que comprar zapatos. Y no me lo entre en fondo de emergencia porque eso no fue una emergencia. No fue una emergencia, exacto. Entonces hay que empezar a dividir
o hacer esa separación de los ahorros y con ese dinero, entonces tú también pudieras invertir en instrumentos como los mutuos, como los buyback en el mercado de valores, en los puestos de bolsa en este caso, y que entonces tú puedas generar una rentabilidad de ese dinero que ya tú sabes que lo vas a necesitar, por ejemplo, en agosto, y ya tú te estás ahorrándolo desde diciembre con tu doble sueldo, tú puedes invertirlo y generar esa rentabilidad con un vencimiento a agosto que te va a tocar comprar los útiles escolares, por ejemplo. Y lo otro que me preguntaste, el tema de los gastos. Y ahí se conecta mucho con el presupuesto. Es muy importante tener claro cuáles son los gastos. Porque el que no tiene claro cuáles son sus gastos, es mucho más probable que no le dé el dinero para ahorrar. Cuando yo no sé cuánto yo puedo gastar en cada una de las categorías, como vivimos en un mundo sumamente globalizado y muy consumista y con mucha presión social y con mucha eh, exposición a través de las redes sociales a gastar el dinero, si yo tengo dinero en mi cuenta y yo no tengo un fin, ¿por qué no gastarlo? Entonces, por eso tenemos que poner control en las partidas. Y no solamente porque mucha gente entiende, y me pasa mucho en asesoría, que la gente entiende que el presupuesto lo que te llama es a limitarte tu capacidad de gasto. Y cada quien puede sentirte como tú quieras, ¿verdad? Porque es un sentimiento. Pero si cambiamos un poco la mente y lo vemos como el presupuesto es la guía para yo saber en qué gastar y cuánto puedo gastar para poder alcanzar mi meta, entonces ya no una limitante. Porque yo estoy dejando, es verdad, estoy dejando de gastar quizás en cenas de restaurante. Puede ser que sí, tengo que disminuirlo, pero contra, le estoy cumpliendo algo mejor para mí, que es poder irme de viaje en el primer año de cumpleaños de mi hija. Entonces, al final, sí, tú te estás limitando en el presente por algo que no vale tanto para ti como vale lo otro en el futuro, por lo que tú estás limitándote hoy. Es como un trabalengua, pero si lo vemos así, es diferente. Entonces, por eso yo entiendo, y para mí es muy importante, que deberíamos de definir para qué yo voy a ahorrar. Porque ahorrar por ahorrar, hay personas que lo pueden hacer. Yo no puedo. Para mí es muy difícil ahorrar por ahorrar. Pero cuando yo le pongo un nombre y yo sé, yo estoy ahorrando para ese viaje a Europa. Supongamos que yo nunca he ido a Europa. Estoy loco por ir a Europa. Bueno, entonces me presenta la opción de me voy de fin de semana con mis amigos a Punta Cana, a La Romana, a Terrena, por decir cualquier sitio que ya yo he ido más de 10 veces y gasto esa cantidad de dinero o lo ahorro para mi viaje a Europa que nunca he ido, por decir un ejemplo. Entonces, cuando lo vemos así, yo siento que es mucho más fácil. Hablamos de presupuesto, de tu experiencia, porque eres un experto, un asesor a nivel empresarial y personal. Testimonios en cuanto a eso, de que haya sido funcional en el caso empresarial y también que no te haya sido funcional en el caso empresarial y viceversa hacia lo personal, que tú puedas externarle a aquellos que nos están viendo ahora. Claro, bueno, mira, comenzando con la parte empresarial, en la parte empresarial pasa algo muy interesante. Y es que la mayoría de personas que ya buscan asesoría en un negocio, estoy hablando de negocios que por lo menos, aunque sean pymes, pero que ya tienen cierta formalización, tienen ventas no tan zigzagueantes y que tienen 4 o 5 años en operación, digamos que le va bien. Cuando buscan una asesoría, están dispuestos a hacer mucho más cosas que los de finanzas personales. Porque para ellos, su negocio es muy, muy importante y necesitan que siga siendo el sustento de su familia y el sustento de sus gustos y su entretenimiento. Entonces me pasa que en las empresas, los dueños de negocio, también hay una ventaja y es que tienen a veces equipos también que lo ayudan, pero suelen seguir mucho más el presupuesto. ¿Por qué principalmente? Porque un presupuesto empresarial, a diferencia de un presupuesto personal, lleva al final utilidad neta, lleva la ganancia que va a tener el negocio. Entonces, cuando yo te proyecto, te preparamos una proyección con diferentes escenarios y tú ves que si tú estás ganando 100,000 pesos todos los meses y si lo haces de esta manera te puedes ganar 200, pero en el optimista te puedes ganar 500, entonces tú procuras ganarte 500,000 pesos mensuales, por lo menos. Entonces, en esos casos, la gente suele poner un poco más de atención, contrata personas que los ayudan a llevar el presupuesto, a controlar los gastos, a tener quizá una contabilidad organizada para poder verlo mucho más claro, a contratar un gerente de ventas, por ejemplo, que no tenía un encargado de ventas, y hacer que se logre. Entonces, eso me ha permitido, eso ha permitido a esos negocios que hemos podido ayudar a que puedan crecer eventualmente y sobre todo que puedan organizarse. Porque pasa, esto es muy común entre los dos, finanzas personales y finanzas de negocio, que la mayoría de personas no sabe en qué gasta el dinero. Ni en finanzas personales, ni en finanzas de negocio. Y eso es algo preocupante, Manuel. Es muy preocupante, la verdad.
La verdad, es muy preocupante. Incluso, mira, nosotros hemos tenido casos que cuando vamos a preparar la proyección, el cliente paga el 50%, nosotros cobramos el 50% adelante. Cuando lo vamos a preparar, tenemos que esperar 2 y 3 meses que el cliente recopile toda la información de los gastos, porque esta persona solamente tiene la declaración impositiva ante la DGI. No tiene una iguala de contabilidad, no sabe realmente, simplemente se lleva de en la cuenta hay dinero o no hay dinero. Y eso obviamente no es saludable. Entonces, por lo menos mi experiencia en el ámbito empresarial, la gente sigue mucho más el presupuesto, lo cumple mucho más. En el tema de finanzas personales, sí, 2 ejemplos, claro. He tenido personas que sí lo siguen al pie de la letra. Sobre todo, me he dado cuenta que es más fácil cuando eres tú solo. Cuando es finanzas en pareja, se complica un poco más, pero ayuda muchísimo cuando los dos ya se conectan. A veces yo he tenido casos de finanzas en pareja que están los dos en la asesoría y entonces uno empuja al otro. Quizás esta persona quiere irse de viaje, ese otro lo que dice, deberíamos comprar una casa, y se van como motivando a que se puedan lograr A ver las cosas. cuál es la prioridad de la Claro. identifican. Pero, ¿qué pasa? Hay un grupo que sí lo cumple, que sí entiende eso y que dice, bueno, si mi presupuesto son 5,000 pesos de salida mensual, son 5,000 pesos de salida mensual. Porque en un año yo voy a terminar de pagar la deuda que yo tengo, esos 5,000 lo vamos a convertir en 10,000 y 5,000 extra lo vamos a ahorrar y lo vamos a invertir. Pero hay otro grupo que la verdad es que no hay forma. Y la gente está cambiando mucho sus hábitos de consumo y sus prioridades. Por ejemplo, hace 15, 20 años era muy importante para todo, casi todo el mundo, tener su casa propia. Cada vez más hay muchos jóvenes, sobre todo más jóvenes que yo, que no le ven el nivel de relevancia a yo tener mi casa propia y pagarla durante 20 años. Quizá dicen, bueno, mira, lo que pasa es que yo ni siquiera sé si en 10 años yo voy a estar viviendo en la República Dominicana. Entonces yo prefiero ahora mismo, en vez de ahorrar para comprarme una casa, yo prefiero viajar. Invierto un poco, ahorro e invierto un poco y prefiero viajar y quizá descubrir una parte del mundo donde yo sí quiera vivir, por decirte algo. Es una forma de pensar. Estuve leyendo un poco del tema porque la verdad es que me chocó mucho porque yo no pienso así, pero me di cuenta que no está bien ni está mal. Lo importante es que cada quien tenga sus prioridades claras. Porque si esa persona, su prioridad es comprar su apartamento, pero se la pasa viajando, entonces ya ahí es muy indisciplinado. Entonces, por eso yo insisto tanto en el tema de las metas. Si mi meta es realmente viajar y quizás no comprar una casa, bueno, pues entonces, pero por lo menos concéntrate y lógralo. El problema es cuando me meto una cosa y yo hago otra, y ahí la indisciplina crea un caos total. Y que sean metas, Manuel, alcanzables también, porque sin querer a veces nos ponemos una carga de algo que en el momento, ni en el presente, ni en el futuro, lo vamos a poder lograr de la manera impositiva que queremos tener eso a realizar. Pero a mí me gustaría tratar de conectar el mercado de valores con esos ejemplos que tú has dado. ¿Has tenido la oportunidad de que algún cliente en el ámbito de los dos que hemos hablado que manejas se haya desarrollado, se haya conectado, haya hecho algún tipo de inversión a través de alguno de los instrumentos o herramientas que hemos estado hablando aquí del mercado de valores? Claro que sí. Mira, vamos a comenzar con finanzas personales. Finanzas personales definitivamente la gente lo entiende muchísimo más y vamos a decir, lo pone en práctica mucho más rápido. Aparte que es mucho más fácil también abrir tu cuenta de corretaje. Y yo he tenido inversiones en todo, o sea, desde un mutuo hasta acciones. Y el tema de los fondos de inversión cerrados, que vamos a decir que casi, no casi, pero es parecido a las acciones también. Las personas tienen una gran apertura al tema del mercado, sobre todo porque le han visto el potencial que tienen y entender cómo funcionan los diferentes instrumentos. O sea que ahí mi experiencia ha sido bastante positiva. A veces tenemos los retos de que mucha gente ni entiende lo que es un bono. O sea, quizás nunca había escuchado bono. Quizás oía bono de, ok, no voy a decir el nombre, pero de alguna empresa dominicana. Ah, me regalaron un bono y con eso voy al súper. La gente, exacto, Entonces, piensa en ese sentido y lo menos que tal vez lo pueden escuchar por lo tanto que se menciona. sí, Los bonos, se piensa siempre bonos de Hacienda y Banco Central. sí, también. Pero hay un sinnúmero de bonos y atractivos, o sea, que brinda el mercado que van más allá. Sí, 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 claro que sí. Bueno, entonces, en mi experiencia, la gente se interesa mucho por los bonos porque obviamente es renta fija, en su mayoría Banco Central y Hacienda, que vamos a decir es un riesgo sumamente bajo en comparación a las opciones del mercado. Y algo que me ha sorprendido mucho es que la gente se está incentivando mucho. Digo, no me ha sorprendido, pero me gusta que la gente lo entienda y quiera empezar a invertir. Son los fondos de inversión, tanto abiertos como cerrados.
La verdad es que tengo mucha gente que viene hacia donde mí preguntándome sobre el tema de los fondos de inversión. Sé que también hay cada vez más fondos disponibles en el mercado y eso obviamente mejora la competencia y los resultados que puedan tener. Y la verdad que sí, en finanzas personales eso. En finanzas de negocio me ha funcionado de manera magistral, pero por mucho, los fondos de inversión abiertos. Los negocios suelen tener un mayor flujo de efectivo, por lo menos a corto plazo. El negocio, por más mal que esté, a menos que tenga un tema de cuenta por cobrar muy grande, suele tener un buen flujo de efectivo. Aunque quizás lo tiene hoy, 25 del mes, y el 30 se quede sin nada porque pagó la nómina, pero esos 5 días fácilmente tiene 2, 3, 4, 5, 6 millones de pesos disponible ahí y lo puede invertir, por ejemplo, a través de un fondo de inversión abierto, lo invierte hoy y el día antes solicita su rescate y ya tiene el dinero. Y eso creo que ha ayudado muchísimo a que esas empresas puedan generar cierta tesorería sin ser experto en tesorería o no tener un gran tesorero con esa disponibilidad del dinero. ¿Dónde está el problema? Que la gente no quiere estudiar, la gente no quiere leer. Creo que gran trabajo como el que estamos haciendo aquí y el que se hace desde Números Verdes y otras plataformas, yo de mi marca personal, es tratar de explicarle eso a las personas y que le puedan ver el potencial, porque hay un potencial real. Tú te ganas un 1% de 100,000 pesos que tú tenías igual en una cuenta de ahorro por hacer nada, perdón, un 10%, un 9% al año. O sea, ¿qué hiciste? Hiciste poco. O sea, y ahí conecto mucho con la gente que tú lo mencionabas, ahora no me acuerdo si dentro o fuera del aire, cuando empezamos a grabar, de que la gente quiere las cosas fáciles. Entonces, esta es una opción fácil, pero como tú no quieres hacer la tarea inicial, entonces no da el paso y la verdad es que es muy lamentable. Pero mi experiencia, por lo menos, quizás porque también hablo mucho del mercado de valores a través de las redes sociales, las personas que llegan hacia donde mí suelen preguntarme mucho por las inversiones y suelen dar el paso, que es lo más importante. Manuel, unas palabras finales que tú quieras decir bajo este episodio, una especie de consulta, algo que le quieras sugerir a aquellos que de una u otra manera están conectados por Hablando con Valor. Claro, mira, hay dos cosas muy importantes. Lo primero, el tema del presupuesto no debería ser un tema de conversación. O sea, todavía siento que no es necesario hablar de presupuesto. Todo el mundo tiene que tener un presupuesto. Punto y se acabó. En todos los aspectos, finanzas personales y finanzas para negocio. Número dos, el tema de las inversiones. O sea, no hay razón para no empezar a invertir. El que no tenga dinero, el que no tenga, o sea, tú tienes por lo menos 10,000 pesos, sin dudas. Y si no, en 6 meses tú lo vas a tener. Pero si tú no tienes tanta disponibilidad de poder invertir, por lo menos empieza a través de un fondo de inversión líquido. Invierte lo que tienes. Hay fondos que tú puedes dejar 3,000, 5,000 pesos ahí disponibles, pero uno por lo regular siempre tiene, en lo que tú vas cobrando y pagando, algo te queda y vas generando algún interés. Y número tres, ya para cerrar ahí, conectar con lo que tú decías. El tema de la educación financiera, como tú bien dices, hay mucha información. Hay mucha información centralizada con este podcast también, pero pasan dos cosas. Uno, la gente no quiere consumir la información. Entonces creo que hay un trabajo que cada uno de nosotros, tú que estás viendo esto, o si te mandan esto, o si esto se vuelve un clip, hay una tarea de cada uno de nosotros de hacer ese estudio, de entender, de dedicarle 30, 40 minutos a un episodio para entender cómo funciona algo. Pero ahora mismo con la inteligencia artificial, si tú quieres buscar algo puntual, ahí está. Y en su mayoría tiene muy buenas respuestas. Nosotros en Números Verdes tenemos como 200 episodios, de los cuales como 150 son de finanzas personales. Si a ti no te interesa los negocios, está bien. Empieza a buscar cuál te puede interesar de finanzas personales. Y ahí tú vas a tener ese contenido totalmente gratis. Porque otra cosa que está pasando, que también es muy importante y me gusta mucho, es que todo este contenido es gratis. Y está en video y está en audio. Si tú prefieres audio, perfecto, pues entonces escucha solamente. Si prefieres ver, yo prefiero video. Entonces, bueno, pues entonces ve a verlo en YouTube totalmente gratis. Entonces, no hay excusa, creo que no hay. La gente se queja de los tapones en Santo Domingo. Esa es la excusa perfecta para tú consumir ese contenido entonces, para que no me digas que tampoco tiene tiempo. Entonces, nada, la invitación es que pongan de su parte, porque al final, algo que yo siempre digo, Valentín, es que todas estas personas que puedan con nosotros aprender, tomar mejores decisiones financieras, eventualmente invertir y generar buen retorno, va a ser un beneficio solamente de ellos. Porque Valentín, ni a ti ni a mí nos van a llamar y le van a decir, miren chicos, ustedes me ayudaron, le voy a mandar 100,000 pesos. Pero no. Entonces, ese sacrificio que tú estás haciendo hoy, tanto de aprender como de ahorrar, es un beneficio para ti y para tu familia. Entonces, creo que deberían de ponerlo en práctica. Yo creo que, Manuel, ese es el punto. Lo que se hace tanto de la plataforma de Números Verdes, como Hablando de Valor, como otras, es mandar un mensaje totalmente gratuito, no buscando nada a cambio, sino que esta información le llegue a aquellos que la necesitan
y puedan entender lo tan beneficioso que es poder hacer una inversión consciente del dinero que día a día trabajan, el dinero que día a día consiguen con tanto esfuerzo, y que lo puedan invertir de una manera correcta, de una manera que puedan tener ese retorno de esa inversión que en el tiempo se va a dar según el producto que ustedes vayan a adquirir. Manuel, muchas gracias por apoyarnos nuevamente. Este espacio está abierto para cualquier otro tipo de información que desees dar. Y a ustedes que nos ven y que nos escuchan, gracias nuevamente por ver este episodio de Hablando con Valor. ¿Te interesa conocer cómo funciona el mercado de valores de la República Dominicana? Hablando con Valor es un espacio creado para informar, educar y orientar a la ciudadanía sobre nuestro mercado de valores y la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.